Muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestras webinars aquí en Círculo Estratega en relación a las prácticas profesionales que tenemos con alumnos del máster en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión nos acompaña Rafael Cancho. Él nos va a apoyar con la presentación acerca del papel de la inteligencia artificial en la detección y prevención del crimen. Adelante, Rafael, si gustas presentarte y continuar con el tema, por favor. Claro, muchas gracias, Jonathan. Y nuevamente, eh, mis cordiales saludos a todos los integrantes del Círculo de Estratega, eh, digamos en este caso encabezado por nuestro amigo Jonathan. En general, nuevamente agradecido también por la oportunidad, por poder llegar hacia ustedes. Quienes habla, como bien dice Jonathan, es Rafael Cancho Alarcón. Soy abogado por la Universidad de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, Perú, con maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional de María de San Marcos, también en Perú, y algunas especializaciones a nivel de España también en el ámbito de lo que se refiere, en el ámbito del derecho penal y particularmente con un máster en ciberdelincuencia, actualmente haciendo justo culminando el trabajo fin de máster, que justo va a ser el tema de exposición de ahora. Eh, Me desempeño actualmente como juez especializado de juzgamiento en el Distrito Judicial de Ayacucho, en Perú, igual docente e instructor en diversas instituciones a nivel nacional y también con algunas experiencias a nivel internacional. Bien, como bien dijo Jonathan, vamos a exponer el papel de la inteligencia artificial en el ámbito de detección y prevención del cibercrimen, es decir, en el ámbito de la persecución de los ciberdelitos. En forma particular, haremos énfasis, de acuerdo también a nuestra especialidad y lo que constituye nuestro trabajo fin de máster, en lo que corresponde a los ciberdelitos sexuales contra menores, pero de todas maneras esto creo que es totalmente aplicable a todos los ilícitos penales. Entonces, Jonathan, si consideras bien, proseguimos con el tema de la exposición. O de repente, ¿quieres dar algunas pautas más? De acuerdo, sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Correcto. Bien. Ahora, la temática, de hecho, es bastante importante. Quiero partir de, digamos, una ideas generales en torno a lo que corresponde el tema de los ciberdelitos, ¿no? En principio, tal como pasa en el ámbito de, digamos, todo el contexto del uso de las tecnologías, eh, de las comunicaciones y de informaciones, este es un tema que ha suscitado diversos cambios. Eh, en esta lógica, también en el marco de los ciberdelitos, particularmente en los ámbitos de la explotación sexual infantil en línea, digamos, por las siglas que ahí se señalan también en inglés, Online Child Sexual Exploitation, digamos, eh, se ha consolidado como una de las amenazas graves en el ámbito de esta era digital, particularmente como una de las dificultades que conlleva su persecución, que involucra básicamente que estos delitos no se desarrollen en un determinado territorio específico o en todo caso no de manera específica en un territorio. Vale el juego de palabras. ¿Por qué? Porque evidentemente una de las cosas que involucra el uso de la tecnología es que esto desconoce de fronteras, es decir, no reconoce el contexto de los estados que conllevan el establecimiento de soberanías en un determinado país. Entonces, la lógica es que los ciberdelitos se caracterizan principalmente por estas situaciones, ¿no? Que no necesariamente se cometen en un determinado lugar. Una persona podría estar cometiendo un delito ahora, seguramente en la región asiática, por ejemplo, por poner, digamos, situaciones, no necesariamente es un ejemplo real, y a través de los nodos que, por ejemplo, permite el establecimiento de las conexiones en el marco de la dark web,
podría esta comunicación llegar a través de determinados países que involucran, por ejemplo, Europa, Eurasia, que es una de las regiones habitualmente involucradas en esta comisión de delitos, que a través de estos mismos nodos pueden llegar a algún país de Sudamérica y eventualmente el destinatario final, es decir, la persona respecto a quien se va a cometer el delito, por ejemplo, se puede encontrar en Centroamérica, ¿no? Entonces, esta lógica de actuación en el ámbito de la cibercriminalidad va a conllevar usualmente a involucrar a diversos países. Hay un desafío transfronterizo en esa lógica y precisamente por ese contexto es que los países europeos cuando suscriben el convenio de cibercriminalidad o el convenio de Budapest reconocen esta necesidad y establecen la necesidad de articular los esfuerzos de los países para efectos de la persecución de estos ciberdelitos. Claro, y a esta lógica, precisamente muchos países, en el caso de nosotros en Perú también, nos hemos adherido a lo que corresponde al convenio de ciberdelincuencia del año 2019 y a partir de ahí nosotros también, por ejemplo, tratamos de involucrar esfuerzos para efectos precisamente de hacer frente a este desafío transfronterizo, ¿no? Ahora, lo cierto es que la ciberdelincuencia y los ciberdelitos han tenido una escalada preocupante, digamos, en el marco de su comisión, superando claramente el incremento de otros delitos, digamos, en el ámbito físico, digamos, en muchos casos superando el 100, 200%, ¿no? Es decir, si uno verifica la situación en el marco de la ciberdelincuencia hasta antes de la pandemia de COVID-19 o COVID-19, claro, la lógica es que la comisión de delitos era particularmente, digamos, de baja incidencia en algunas personas que tenían, digamos, el uso de la tecnología como aliado o, digamos, como un tema de novedad. Pero a partir de la pandemia, muchos de los países han tenido como propósito intensificar la actuación de las personas, es decir, el uso de las personas de estas tecnologías. Y claramente la masificación de la tecnología en este ámbito a partir de esta pandemia hasta la actualidad se ha ido, digamos, fortaleciendo para todos los ámbitos. Hablamos del ámbito, por ejemplo, de la docencia, donde hemos sido testigos, digamos, testigos de esta masificación del uso de la tecnología, claramente como una cuestión de repente más cercana, pero esto involucrado también el ámbito de digamos, el uso de las herramientas bancarias. Hoy por hoy creo que la mayoría de estados tiene bastante intensificado el uso de las tecnologías y las personas han conllevado a establecer, digamos, el uso constante de las tecnologías para efectos de efectuar las operaciones interbancarias. Digamos, en el país, por ejemplo, digamos, pocas personas usan el efectivo, ya la mayoría suele usar la billetera electrónica, incluso para comprar, por ejemplo, el pan, por ponerlo así, de básico, ¿no? Entonces, en esta lógica de la masificación del uso de la tecnología, de la información y las comunicaciones, y obviamente pues, dentro de los diferentes ámbitos, lo que ha conllevado es que básicamente se incida bastante en la comisión de hechos delictivos. De hecho, hay muchos reportes, ¿no? En el marco de Interpol, de Europol, entre otras instancias, ¿no? Por ejemplo, también las redes INHOP, por ejemplo, para los delitos o los ciberdelitos en el ámbito digamos, en este caso, de los delitos contra la libertad y indemnidades sexuales, donde se ha constatado y se ha establecido el gran aumento en la producción y distribución, por ejemplo, de material de abuso sexual infantil, ¿no? Como una de las cuestiones que además se está, digamos, diversificando. Pero a su vez también esto ha conllevado a establecer nuevas modalidades de hechos ilícitos, los que antes incluso habíamos tratado solamente de esbozar en nuestro país. Hubo una modificatoria antes de la pandemia por el año 2018 para establecer, por ejemplo, el chantaje sexual como un delito en el ámbito de la persecución. Pero claro,
A partir de esta lógica, ya los chantajes o las extorsiones a nivel sexual, es decir, lo que se conoce como la sextorsión, ya no se producen en el ámbito únicamente físico, sino claramente también en el ámbito digital. Digamos, ha existido otros fenómenos como los live streaming, que también ha conllevado usualmente a la explotación sexual infantil en el marco de las personas. Y esta lógica precisamente es la que actualmente subsiste y subyace a toda esta problemática del empleo de las inteligencias artificiales, claramente también de todas las tecnologías en el ámbito de la persecución. En tercer lugar, digamos, como idea introductoria, es importante saber que eh, así como se ha incrementado y ha existido una escalada en el ámbito de la Comisión de Ciberdelitos, claramente las sociedades actualmente plantean exigencias en torno a esta persecución. Exigencias obviamente que conllevan a una necesidad de la eficacia de esta persecución. Se requiere, por un lado, medidas que sean idóneas, medidas que sean útiles para efectos de desbaratar la comisión de estos delitos. Y en esta línea precisamente se han establecido un conjunto de arsenales, es decir, un conjunto de tecnologías para efectos de perseguir los delitos. Pero claro, estas ideas o estas tecnologías que se implementan en el ámbito de la persecución no necesariamente están libres de cuestionamientos, sino usualmente inciden bastante en, digamos, ingresar en el ámbito de los límites y en el ámbito, obviamente, de las restricciones de los derechos fundamentales. Particularmente, dos derechos en el ámbito de las tecnologías que siempre están inmersos en discusión es el ámbito de la privacidad, de la violación de la intimidad de las personas por cuanto el acceso a la información digital conlleva en muchos casos no solamente la verificación, la constatación de los ciberdelitos, sino claramente también conlleva establecer un conjunto de informaciones que claramente conllevan a establecer incluso el perfil de una persona. Me refiero al perfil, al conocimiento integral de una persona. ¿No? Esto por un lado, y por otro lado el contexto de la libertad de expresión, porque claramente, por ejemplo, en el ámbito de los ciberdelitos contra la identidad sexual o los ciberdelitos sexuales, podría en muchos casos ingresarse a un conflicto de lo que podría corresponder, por ejemplo, una expresión del derecho del arte o las expresiones artísticas en el ámbito de, digamos, dibujos, figuras, etcétera, en relación a lo que realmente constituye, por ejemplo, material pornográfico, ¿no? Digamos, por ponerlo así de ejemplo. Entonces, es una constante esto, no solamente en el ámbito de los ciberdelitos sexuales, esto, por ejemplo, pasa también en el ámbito del ciberterrorismo, donde también podría establecerse una discusión y fronteras bastante vagas en el ámbito, por ejemplo, de la libertad de expresión. Entonces, esta lógica precisamente conllevan usualmente a discusiones que van a, digamos, traer pronunciamientos o por lo menos desafíos de pronunciamientos a nivel de los órganos jurisdiccionales para efectos de tratar de solucionar esta problemática. Ahora bien, ingresando al tema de la inteligencia artificial, esto vamos a verificar que se emplea por un lado como herramienta de detección y persecución de los ciberdelitos. Debemos tener claro que en este ámbito ciertamente se ofrece, digamos, unas capacidades analíticas y de procesamiento masivos de datos, ¿no? Para identificar patrones en grandes conjuntos de datos, valga la redundancia. Así, por ejemplo, en lo que nosotros corresponde, la temática que hemos puesto como, digamos, asunto en materia transactiva en esta sesión, claramente permite la identificación de materiales de abuso sexual infantil y analizar comunicaciones que podrían identificar, por ejemplo, la comisión de delitos como el grooming o el online child grooming, que es como se le conoce en algunos lugares. Pero hay que también empezar por distinguir que, ojo, la inteligencia artificial, si bien puede servir como una herramienta para persecución de delitos, también claramente puede ser empleada como una arma delictiva, es decir, como una herramienta para la comisión de delitos, en este caso,
en el ámbito del ciberespacio, ¿no? Es decir, eh, hay una dualidad funcional de la inteligencia artificial, así como se pretende utilizar, digamos, entre comillas, para el bien, es decir, para perseguir delitos, también puede utilizarse, nuevamente, entre comillas, para el mal, ¿no? Porque, claro, la tecnología es usada y es empleada, esto no nos queda ninguna duda, por, digamos, un conjunto de personas que se dedican a las empresas criminales, a las actividades criminales, y así incluso permitir la generación de nuevas formas delictivas. Actualmente es claro la aparición de deepfakes infantiles, es decir, de personas que, por ejemplo, tienen legítimamente imágenes en las redes, algo que se recomienda mucho no hacer en el caso de menores, pero que a partir de esas fotografías que, por ejemplo, publican en las redes, en las páginas, en las plataformas, las personas suelen utilizar para a su vez generar otro tipo de imágenes que podría involucrar, por ejemplo, el uso, digamos, de estas imágenes en las mismas menores, ya, digamos, en contextos de actividades de connotación sexual, que claramente también podría involucrar, por ejemplo, pornografía infantil, ¿no? A partir de ahí también hay un contexto de sextorsión automatizada, es decir, el empleo de las tecnologías y particularmente los modelos de lenguajes grandes o por sus siglas en inglés, ¿no? Large Language Models, en este caso para efectos de programar, digamos, comunicaciones masivas, es decir, ya no va a ser una actuación individual en el cual una persona como groomer, como pederasta eventualmente, se pueda comunicar con otras personas, digamos, de manera directa, sino incluso a través de la tecnología, esto se va a masificar, ¿no? Y se va a automatizar. De tal manera que incluso, como se dice, 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana, una persona, o aparentemente una persona, podría estar en constante comunicación, tanto para efectos de extorsión como para efectos de grooming a escalas masivas, ¿no? Y esta es precisamente la lógica del empleo de la inteligencia artificial también para la comisión de hechos ilícitos. Y esto por eso hay que tenerlo bastante en cuenta y es importante considerar estas situaciones de la dualidad funcional porque cuando se establezca un marco de gobernanza, que es lo que vamos a asumir más adelante, tiene que claramente entenderse esta dualidad funcional para efectos de evitar algunas problemáticas, incluso desde la propia utilización de la policía o los oficiales de persecución, como se llame en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, es claro que las personas que van a estar en este ámbito persiguiendo delitos pudieran incluso ingresar en la comisión de hechos delictivos, como ha demostrado algún caso en particular, y bajo esta lógica precisamente es que hay que evitar que esto quede impune, es decir, eh, hay, digamos, ejemplos en los cuales la policía, por ejemplo, utilizando la metodología de lo que corresponde al agente encubierto digital, podría ingresar a un contexto en el cual, en el marco de persecución de un determinado delito, no solamente se circunscriba a ingresar a conocer cómo es que funciona u opera la criminalidad, en este caso en el ámbito del ciberespacio, sino que, como en muchos ámbitos pasan en este contexto de la ciberdelincuencia, podría incluso el agente encubierto digital ingresar a partir de estos datos, digamos, obtener información o ingresar información también compartiendo, en este caso, material, por ejemplo, de abuso sexual infantil, para efectos de que se le permite ingresar a estos chats privados, a estas conversaciones privadas y así, por ejemplo, permitir identificar a las personas a través de sus direcciones IP, a partir de sus transacciones, comunicaciones y todas las huellas digitales que se vayan dejando, ¿no? Entonces, esto claramente conlleva a una gran problemática. Salgo de lo que pasó incluso todavía en tiempos prepandemia con la operación Pacifier que realizó la FBI por allá por el año 2015, donde el FBI se apoderó, por ejemplo, de la tecnología, un marco del servidor de Playpen para efectos de permanecer
13 días en el marco de esta plataforma y operando, lograr identificar e intervenir un conjunto de personas, y no solamente en el ámbito de los Estados Unidos, sino en diversos países, ¿no? Y claro, aquí después se ha ido alegando, digamos, el uso de pruebas prohibidas, la afectación de derechos como la soberanía, que no existía competencia para efectos de intervenir y muchas cosas más. Pero, digamos, es una muestra de lo que conlleva incluso la comisión de los eventos delictivos en este ámbito. Ya en algún momento nosotros hablamos de la Deep Web y claramente de la Dark Web. En el ámbito de la Dark Web, obviamente, se encuentra el ámbito de uso de las tecnologías para efectos de la comisión de delitos penales, y claramente aquí también se nota no solamente el uso de la inteligencia artificial para masificar la comisión de hechos ilícitos, sino incluso también para efectos de las transacciones ilícitas, ¿no? A partir incluso de las criptomonedas, que también permiten la subsistencia de estas otras características que conllevan usualmente la comisión de ciberdelitos, que es, por ejemplo, la anonimización, es decir, que no sabemos normalmente con quién operamos al frente de nosotros en el ámbito de la tecnología, y el contexto de que las comunicaciones suelen estar encriptadas, es decir, que únicamente pueden englobar a los intercomunicadores y evitar interferencia de terceros, ¿no? Un conjunto de retos que, como vamos a ver, conlleva también el establecimiento no solamente del uso de las tecnologías para el cibercrimen, sino también la aparición de nuevas tipologías delictivas, sobre todo con la inteligencia artificial de orden generativa, es decir, que son empleados con los large language model, ¿no? Como hemos señalado aquí también, el modelo de lenguaje grandes, que en español, ¿no? Una de las apariciones que ha conllevado precisamente esa nueva tecnología es la suplantación identitaria y cibercrimen sintético, ¿no? Es decir, se ha utilizado el uso de redes generativas antagónicas, ¿no? La Generation Adversarial Networks, por las siglas en inglés, y modelos de difusión para crear deepfakes y material sintético hiperrealista, ¿no? Lo que incluye claramente la identificación, por ejemplo, de imágenes legítimas de menores y la creación de cibercrimen completamente sintético con avatares infantiles fotorrealistas. Les mencionaba hace un momento, por ejemplo, que las personas suelen colocar fotografías de niños en Internet, en sus plataformas, y esto, por ejemplo, es, digamos, una práctica que es utilizada por los cibercriminales para efectos de verificar la comisión de un determinado delito. Y esto precisamente también pasó en España, no hace mucho, hace menos de 2 años, ha existido un escándalo en una de las ciudades pequeñas de España. No recuerdo ahora mismo, ahí está el enlace para que ustedes puedan acceder a esta información en red. Y en esta ciudad precisamente se verificó y se constató, digamos, y se puso el delito de desobediencia, porque claramente, como era una ciudad pequeña, todos los vecinos se conocían, verificaron la información en la red y todos prácticamente estaban enterados de esta situación. Los niños no querían, me refiero a los niños y adolescentes, no querían ir a los colegios, a las instituciones educativas, porque precisamente sabían que tenían información y estaban, digamos, siendo victimizados a través del uso de las tecnologías. En muchos casos, los testimonios de los niños hacían referencia a que claramente no tenían esas fotos desnudas, no habían compartido lo que se conoce como los packs, ¿no? Que son fotos desnudas que suelen a veces compartir los adolescentes o los jóvenes en el marco de algunas relaciones íntimas, pero en este caso no se trataba de una situación así, sino que se había empleado tecnología para crear imágenes de desnudos con dichas personas menores de edad en este ámbito, y lo que se ha puesto de manifiesto entonces es, digamos, de alguna u otra manera, esta nueva modalidad de comisión de eventos delictivos. Es decir, se empleó inteligencia artificial para generar fotos desnudas de menores con fotos legítimas, y claramente aquí no se trataba ya de un contexto de comisión de hechos ilícitos que vinculen a personas reales en el ámbito de la pornografía infantil, sino también un contexto de
uso de inteligencia artificial para generar la comisión de delitos de lo que se conoce como pornografía sintética o más bien de material de uso sexual infantil sintético, ¿no? Que no comprende a personas físicas, sino más bien imágenes realistas, ¿no? Es decir, que tienen cierto realismo. Y aquí claramente también se presentan muchas discusiones. Otro que también ha sido puesto de manifiesto recientemente es la operación Cumberland, que ha sido realizada por la Europol este año 2025, donde también ha conllevado la persecución de muchos delitos en el ámbito de la generación de pornografía infantil, digamos, desde esa perspectiva, con fotos o fotos realistas, ¿no? Entonces, esta nueva aparición digamos, delictiva conlleva necesariamente a una práctica que podría, es decir, su legitimidad conlleva a establecer que podría llevar a asumir o a normalizar prácticas para futuros abusos reales en los menores o estableciendo, digamos, una afectación de la dignidad de los menores. Esta nueva forma de aparición también delictiva conlleva a discutir si realmente lo que protegemos claramente es únicamente la indemnidad sexual de los menores o su libertad sexual en el caso de que puedan tener cierta edad para efecto de decidir sobre su sexualidad, o si de manera contraria, en este caso ya estamos ingresando a otros ámbitos de lo que involucra la dignidad de las personas o el contexto de digamos, la protección de la indemnidad sexual frente a contextos futuros, digamos, esto también es un tema bastante latente en la discusión actual, ¿no? Pero digamos, es lo que actualmente se está manifestando. Otro fenómeno es la sextorsión y el grooming automatizado, donde se utiliza los modelos de lenguajes grandes o large language models para generar mensajes de phishing y sextorsión personalizados, automatizando el grooming a escala masiva y creando guiones de decoración adaptados a información específica de la víctima. Es decir, como la inteligencia artificial permite adaptar la comunicación con las personas que van, digamos, intercambiando información y como claramente existe una gran variedad de inteligencia artificial, se genera a partir de estas bondades, de comillas, de la inteligencia artificial, una masificación de las comunicaciones para permitir la sextorsión y el grooming automatizado en el marco de los hechos delictivos, ¿no? Entonces, esta lógica también, digamos, es una nueva aparición de lo que corresponde a los ciberdelitos. Y esto claramente demuestra lo que se conoce como la democratización del ciberdelito. Porque, claro, eh, hoy por hoy, digamos, ya no se requiere incluso que las personas tengan un conocimiento profundo en el ámbito de la programación o el manejo de las tecnologías de información, sino que usualmente el uso de la inteligencia artificial también ha conllevado una accesibilidad fácil o estableciendo interfaces sencillas y modelos de crime as service, es decir, un servicio básico para la comisión de hechos delictivos, permitiendo que personas que no tienen ninguna experiencia técnica, que no tienen ninguna profesión técnica, puedan realizar ataques sofisticados con el uso de la tecnología y particularmente con la inteligencia artificial, ¿no? Ahora bien, volvamos a nuestro tema, entonces dejando de lado esta dualidad que conlleva la comisión de los hechos delictivos y vayamos a repasar cuáles son los medios tecnológicos para la investigación. En la actualidad tenemos, digamos, tres formas de contexto del uso de la inteligencia artificial y claramente también una especie de vinculación de la tecnología básica que contábamos hasta hace algunos años con el uso de la inteligencia artificial. Por un lado tenemos el hash matching, que es lo que se conocía como la tecnología como Fotodana, que emplea Microsoft. Esta tecnología permite crear una firma digital única para cada imagen, permitiendo después identificar imágenes que sean exactas o casi exactas del cibercrimen conocido. Es decir, eh, es usual, y esto ha pasado, digamos, en algunas intervenciones de redes criminales. Yo coloqué digamos, una noticia que está publicada también en las redes y páginas de red social. Al final van a encontrar el código QR para que puedan conectarse, pero digamos,
Es usual que cuando, por ejemplo, se interviene una determinada plataforma para la comisión de un determinado delito, en estos casos se pueda emplear la misma información. Es decir, como son muchas personas que estén involucradas en estos delitos, no se trata de una persona aislada, sino que suelen ser comunidades amplias que estén inmersas, por ejemplo, en el ámbito de la pedofilia y en el ámbito de la pornografía infantil. Como suelen ser comunidades amplias, muchos de los integrantes de estas comunidades tienen y mantienen la información. Y de hecho, si bien se puede intervenir a muchas personas, incluyendo usualmente a los administradores de las plataformas, suelen existir cabos sueltos y por lo tanto estas otras personas que se quedan, digamos, fuera de persecución criminal, lo que hacen es generar una nueva plataforma o relacionarse con otras personas que tienen plataformas para permitir nuevamente incidir en la comisión del hecho delictivo. Claro, ¿y qué hacen? Emplean las mismas fotografías que han estado empleando en las plataformas anteriores para efectos de cometer esos delitos. ¿Qué permite esta tecnología de hash matching? Lo que permite es que se puedan identificar esas fotografías que ya son conocidas en la Comisión de Eventos Delictivos en estas nuevas plataformas y así lograr intervenir estas nuevas plataformas o estas nuevas organizaciones de comisión delictiva. Esto es una superación de lo que se conocía como el código hash, porque claramente sabemos, quienes tenemos un acercamiento con el ámbito de la tecnología, que digamos, el empleo de una tecnología de información, digamos, un video, un archivo digital, siempre tiene tras de sí un código hash que permite establecer la integridad de esa información. Por ejemplo, cuando se incauta para efectos de llevar a juicio, que tenga el mismo código conlleva a garantizar la integridad, ¿no? Esto para efectos de la cadena de custodia. Pero si esta fotografía ya sufre alguna alteración, es decir, un pequeño recorte, una pequeña pixeleada, etcétera, esta fotografía ya no va a tener el mismo código hash y por lo tanto no va a ser identificable bajo este ADN, si se le conoce así, de la fotografía, ¿no? Entonces, ¿qué permite el hash matching? Lo que hace más bien es establecer un nuevo ADN que va a conllevar a identificar esas fotografías, incluso cuando hayan sido objeto de cierta modificación. Toda imagen suele, digamos, generarse, digamos, en parámetros claroscuros, es decir, en escala de grises. A partir de establecer escala de grises, se establece una pequeña parte de esa fotografía y se establece como si fuera, digamos, un código único de esa imagen. De tal manera que cuando se efectúan las búsquedas a partir de esta foto o DNA o ADN de la fotografía, se puede identificar así haya sufrido la modificación, ahí así haya sufrido recortes o algunos cambios. Se permite identificar a partir de las siluetas que han establecido un ADN para esta fotografía. Esto, digamos, es uno de las nuevas formas de intervención en el ámbito de la inteligencia y permite claramente conocer, digamos, con el empleo de esta fotografía que ya antes han sido utilizadas en delitos, porque claramente también se están siendo utilizadas en nuevos delitos. La gran dificultad es cuando estas fotografías no son de otros delitos, es decir, son nuevas. Ahí sí se presenta una dificultad. Vamos a volver sobre esto. Otra de las metodologías es el análisis de metadatos, ¿no? La extracción de información de SIF que permite o que puede contener fecha, hora, dispositivo y coordenadas GPS, permitiendo reconstruir eventos y geolocalizar a víctimas o agresores. Cada información digital que nosotros usamos, es decir, si yo, por ejemplo, les envío ahora las diapositivas, de hecho, como tiene el círculo estratega, podrán verificar en los metadatos, es decir, en la información que viene adherida al nombre del archivo, el origen, la fecha de creación, la forma de creación, quienes han intervenido en su creación, con qué código IP incluso se ha procedido el envío, etcétera, porque se generan un conjunto de metadatos a medida que se va tomando, por ejemplo, digamos, una determinada fotografía para compartirla en redes. Cada fotografía, por ejemplo, tiene un conjunto de metadatos. Entonces, esto también se ha ido empleando en el ámbito de la persecución de delitos, porque precisamente se ha permitido identificar dónde se encontraba la persona, en qué lugar se ha efectuado, con qué código IP se ha compartido, etcétera, ¿no? Entonces, estos análisis de metadatos también es otra forma de intervenir en el marco de los ciberdelitos. Qué duda cabe que finalmente el ámbito de la inteligencia artificial ha permitido establecer algoritmos entrenados para reconocer patrones visuales de abuso sexual infantil y analizar además textos para detectar patrones de grooming, incluso en material nunca antes catalogado.
Y aquí va a venir la problemática, porque, claro, sabemos que, por ejemplo, el FotoDNA solamente ingresa en datos conocidos. Sabemos que, por ejemplo, el análisis de metadatos en muchos casos conlleva únicamente a establecer información de manera particular, de manera individual, lo que permitió la inteligencia artificial es masificar en ese contexto y también ingresar en datos desconocidos. Con cierta problemática, ciertamente, pero también, digamos, esta es la lógica. ¿Cuál es, digamos, la arquitectura entonces de la inteligencia artificial en la lucha contra el ciberdelito? Primero es que va a emplear un conjunto de tecnologías para detectar el ciberdelito. Por ejemplo, esta masificación del uso de las fotos de DNA o los ADN de las fotografías que se generan con el hash matching o el hashing perceptual para detectar el cibercrimen conocido, que además ha sido objeto de una, digamos, colaboración constante de Microsoft y que actualmente le emplea muchas tecnologías, ha sido una de las cuestiones que han ido masificándose con el uso de la tecnología artificial. Otro, digamos, por ejemplo, otra experiencia es el proyecto Arachnid, ¿no? Que más o menos permite un sistema de rastreo web a partir del crawling, del empleo del crawling, ¿no? Ustedes, si verifican, por ejemplo, cuando uno quiere buscar, bueno, ¿de dónde es Rafael Cancho Alarcón? Ustedes van a poner en el Google y el Google se va a encargar de enlazar toda la información que existe en todas las redes y les va a presentar a ustedes esos resultados. Similar situación ocurre en el marco del proyecto Arachnid, es decir, a partir de la expansión de, digamos, de esta telaraña, para ponerlo así, de esta red, va a permitir una búsqueda en lo que se conoce la Clear Web, es decir, la red conocida, como también en la Dark Web. Y obviamente eso incluye todo lo que es la Deep Web, para efectos de mostrar resultados cuando podría estar empleándose, digamos, fotografías o imágenes de abuso sexual infantil y también cuando podría estar involucrándose a las personas en la comisión de determinados delitos. Esto es lo que corresponde también a esta otra tecnología. Si ustedes verifican entonces, esta lógica de empleo va a conllevar usualmente ciertas vulnerabilidades, ¿no? Ataques adversariales, es decir, así como esto puede emplearse en el marco de la persecución, claramente también hemos verificado que esto se puede emplear para la comisión de hechos delictivos. Por un lado. Por otro lado, otra de las limitaciones que tenemos, y ya lo habíamos manifestado, nos habíamos adelantado, es la ineficacia ante contenido nuevo sintético. Tanto en Microsoft FotoDNA, es decir, el hashing, así como el proyecto Arachnid, tienen un límite. Usualmente buscan información a partir de los datos conocidos que se conoce como ya el material utilizado en el ámbito de la ciberdelincuencia. Pero si se trata de materiales nuevos y sobre todo generados con inteligencia artificial, digamos, aquí no tiene nada que hacer porque estos no están catalogados y por lo tanto no pueden ser identificados. Otra de las vulnerabilidades es que, la imposibilidad de operar en entornos de cifrado extremo o extremo, como se señala digamos, extreme to extreme encrypted, ¿no? Por las siglas en inglés. Es decir, en las comunicaciones encriptadas que se emplean, por ejemplo, en WhatsApp, en Signal, entre otras aplicaciones, lo que hace es que esto sea indetectable. Si yo les envío un correo, claramente el correo podría ser analizado por el servidor, Microsoft, eventualmente si se trata de Outlook, eventualmente Google, si se trata de los Gmail, etcétera. Y entonces claramente podrían advertir cuando yo, por ejemplo, comparto determinada información que podría involucrar material delictivo. Pero si yo empleo comunicaciones encriptadas que únicamente permiten que tanto el emisor como el receptor de la información puedan conocer de ese contenido y no así terceros, incluidos los proveedores del servicio, entonces en esta lógica tampoco se podría detectar la comisión de eventos delictivos. Por eso es que también hay una, digamos, recomendación de que se permita la identificación al final, es decir, con el usuario final de las comunicaciones, para verificar si podría estar involucrado o no material delictivo. A partir de esto, precisamente también es bueno reconocer que se han implementado un conjunto de plataformas de cooperación a nivel internacional para efectos de intervenir. Les había hecho referencia a la Red International Hub, que por cierto les recomiendo visitar porque también hay muchos datos estadísticos de cómo ha ido modificando y amplificándose la Comisión de Ciberdelitos, sobre todo en el ámbito de la ciberdelincuencia contra menores. Entonces aquí van a poder verificar todo el
el contenido ilegal que se notifica a las fuerzas del orden y además que conllevan emitir una orden de retirada del proveedor. Interviniendo en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito de la persecución del delito, es decir, para verificar que se pueda denunciar el cibercrimen, y no solamente el motu propio, sino a partir de habilitación de canales de usuarios, personas que puedan verificar esta comisión de hechos delictivos, y por otro lado, con una clara intención de proteger a la víctima, porque este tema de la revictimización, de ver constantemente la información a redes, también es una forma de revictimización o victimización secundaria hacia quienes han sido objeto de la comisión de un determinado delito. Entonces, claramente también ahí se hace una intervención. Después hay plataformas automatizadas como este Project Arachnid, que rastrean proactivamente la web en busca de cibercrimen identificado material conocido y enviando notificaciones a retirar automáticas a proveedores de servicios. Claro, esto claramente, digamos, con una doble función también de, primero, de protección, que este sí incide bastante en este ámbito, y después con un ámbito de persecución. Y aquí surge también otras discusiones en el ámbito de lo que conlleva ciertamente a la intervención de las comunicaciones o siquiera un contexto de afectar, otros intereses legítimos que conllevan de las personas, ¿no? Entonces, a partir de acá también hay ciertas zonas sensibles que, como hemos señalado, también está vinculado. Hay otras técnicas de investigación proactiva, ¿no? El Open Source Intelligence o la inteligencia de fuentes abiertas es, a partir de la previsión de algunas legislaciones, por ejemplo, en el caso de España, como el ciberpatrullaje, ¿no? Permite la recopilación y análisis de información disponible públicamente en Internet para construir perfiles de sospechosos, mapear redes criminales, identificar víctimas potenciales. Digamos, en el sentido mucho más amplio. Pero en una manifestación mucho más específica tenemos, por un lado, el ciberpatrullaje, donde se monitorean los espacios digitales abiertos, como foros públicos, redes sociales. No requiere emplear siquiera identidad falsa ni autorización judicial, porque claramente se trata de información pública que cada uno sostiene, digamos, en el ámbito digital. Ya otra tecnología que habíamos adelantado también es el agente encubierto digital, donde los funcionarios policiales actúan bajo identidades supuestas para infiltrarse en canales cerrados de comunicación. En algunos casos requiere autorización judicial y debe además esto ser proporcional al delito que es materia de investigación. Yo no sé cómo harán por México, esto digamos es una previsión de España en este sentido, pero en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos una autorización del empleo de agente encubierto digital únicamente con autorización fiscal, es decir, no hay una autorización judicial, pese a que en estos ámbitos puede involucrarse la afectación de derechos más allá incluso del agente encubierto físico, que también únicamente está reservado para la autorización fiscal. Y ya cuando en el agente encubierto físico se requiere alguna otra injerencia en derechos fundamentales como la intimidad, el secreto u otras cosas, se requiere autorización judicial. Pero en el ámbito del agente encubierto digital, esto claramente que también debería ser así, no lo estamos teniendo, ¿no? Pero, digamos, es un tema que también hay que tener en cuenta. El uso de esta inteligencia artificial conlleva un triángulo de conflictos que involucran, por un lado, la efectividad investigativa. Se requiere, y este es un clamor social, hemos señalado, en el sentido de que claramente debería lograrse una persecución eficaz de los ciberdelitos. Y además que muestra la diferencia latente entre lo que se conoce el norte global y el sur global. Nosotros básicamente somos potenciales víctimas, refiero al sur global, o personas que pueden estar involucradas en la comisión del evento delictivo con ciertos márgenes de impunidad. En cambio, en el norte global, que son los proveedores de la tecnología, también suelen tener, regulaciones mucho más respetuosas con los derechos fundamentales, pero además mucha más tecnología también para permitir la persecución de estos delitos, ¿no? Cosa que, tiene poca presencia en nuestros países. En segundo lugar, el empleo de la ética algorítmica. Hay, opacidad en el uso de los algoritmos, que se conoce como caja negra, y difícilmente puede darse, el principio de trazabilidad y, por lo tanto, la transparencia en el marco del uso de inteligencia artificial.
y no solamente nos referimos claramente de personas que pueden cometer los delitos, sino incluso de los propios gobiernos que emplean la inteligencia artificial para perseguir esos delitos. Si a esto se le suma, por ejemplo, fenómenos como la victimización secundaria, cuando las informaciones todavía subsisten en redes o las víctimas están obligadas a visualizarlos, y que no se tome en cuenta el derecho al olvido digital de los menores afectados, entonces también tenemos cuestiones éticas que conllevan a discutir en estos ámbitos de la persecución de los delitos. Otras discusiones también conllevan usualmente una afectación a la privacidad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las regulaciones de la protección de datos, ¿no? Los reglamentos generales de protección de datos, por ejemplo, en el ámbito europeo, en nuestro país también tenemos una ley de protección de datos, muy incipiente en estos ámbitos de inteligencia artificial, pero seguramente casi ya esta es más o menos una cuestión general que todos los países la tienen. Y a partir de ahí, el establecimiento de ciertas jurisprudencias, como la sentencia de Quadrature du Net del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se ha establecido que la retención indiscriminada de datos es incompatible con el derecho de la Unión Europea. Lo que pasa es que nosotros también tenemos una ley Stoker donde se autoriza la retención de datos por parte de los operadores, digamos, en este caso telefónicos. Pero ahí, digamos, el Tribunal Europeo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha encargado de establecer que, digamos, esto de acá es incompatible con el derecho de dignidad que corresponde a las personas y que no es posible sostener un banco de datos de manera indiscriminada. Sí estableció un conjunto de excepciones, sobre todo cuando se refiere a seguridad pública, es decir, cuando se ve comprometida la seguridad de los estados, y en segundo lugar, cuando se trata de delitos graves. Pero en dichos casos, además, se establece una especie digamos, de regulaciones para que determinadas autoridades se encarguen de conservar informaciones que únicamente sean útiles para fines de investigación y no cualquier tipo de información que pueda afectar otros derechos. Este tipo de regulación, por ejemplo, que se tiene a nivel de la Unión Europea, nosotros claramente no lo tenemos en nuestros países. Y, digamos, la incidencia de jurisprudencia todavía es incipiente en el marco de nuestros países, ¿no? Y eso creo que es, digamos, uno de los desafíos también que va a conllevar. Ahora, bien, para terminar, ¿cuáles son los desafíos jurídicos procesales en el marco de la inteligencia artificial? Por un lado, está el tema de valor probatorio de la inteligencia artificial. ¿Qué valor se le puede dar a la información o la prueba o los datos generados por un algoritmo que no tiene trazabilidad, que no tiene transparencia, ¿no? La falta y la ausencia de marcos consolidados sobre auditorías algorítmicas y la ausencia de regulación para la admisibilidad de e-evidence o de, digamos, prueba digital, sobre todo de inteligencia artificial, en realidad genera en nuestro país un conjunto de incertidumbres jurídicas en el ámbito de los procesos penales. Ya les había hecho referencia al contexto de la Operación Pacifier, donde precisamente a raíz de una intervención del FBI en 2015 ha existido una gran expulsión de material de prueba digital, porque precisamente se ha considerado que no se ha respetado en muchos contextos, no solamente la cadena de custodia, sino que claramente el contexto de la protección de los derechos fundamentales. Aquí ingresa tanto la teoría de la prueba prohibida directa, como también y sobre todo la prueba indirecta, ¿no? Es decir, el fruto del árbol envenenado, como nosotros conocemos. Y aun cuando en algunos casos, por ejemplo, cuando se ha empleado en el ámbito de otras operaciones, y ya me refiero a la operación Spector también del Europol, aun cuando se haya hecho, digamos, empleo de algunas excepciones, como el principio de buena fe, por ejemplo, en el momento de la intervención, o hallazgo indubitable, etcétera, o utilizando el principio de proporcionalidad, que puede haber excepciones, siempre es importante conocer, digamos, el marco regulatorio. Digamos, de otro lado, tenemos la simetría regulatoria, ¿no? He hecho referencia a la regulación densa que existe en el ámbito de la Unión Europea. Sin embargo, si comparamos esto con el marco peruano o latinoamericano en general, y me refiero también al caso de México, esto más bien conlleva a ámbitos declarativos, a ámbitos muy incipientes. Quizás el efecto Bruselas
conlleva normalmente adoptar la terminología europea, en muchos casos, y a clasificar los delitos desde esa perspectiva, pero difícilmente podemos llevar a un contexto de aplicación efectiva. Hay todavía mucho déficit en ese aspecto, tanto en el ámbito regulatorio como también a nivel de la eficacia que conlleva su aplicación. Por lo tanto, tenemos una gran asimetría en ese aspecto que conlleva necesariamente una necesidad de colaboración del ámbito global norte hacia el ámbito global sur. De otro lado, el empleo de la evidencia criminalística también no está objeto de, digamos, no está libre de cuestionamientos, puede ser objeto de cuestionamientos. Y dado que estos únicamente pueden ofrecer en algunos casos resultados probabilísticos, por ejemplo, si bien el hash matching podría ofrecer resultados, digamos, mucho más certeros, con pocos, digamos, sesgos, lo mismo que el proyecto Arachnid, no sucede así con nuevas herramientas de inteligencia artificial, donde los resultados pueden conllevar en muchos casos a falsos positivos, y esto precisamente podría acarrear mucho más problemas. Es ahí donde precisamente se requiere mayor transparencia y mayor trazabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, este, digamos, es un gran problema, pero a ello, por ejemplo, deben aunarse el hecho de que para efectos de generar determinadas convicciones a nivel de los procesos, deben adoptarse determinadas herramientas, como el uso de la cadena de custodia digital para efectos de garantizar la evidencia digital o para garantizar que la evidencia digital ingrese a los procesos. Algunos escenarios futuros y a modo de conclusión de qué es lo que nos espera en el futuro próximo. Por un lado, digamos, el ciberespacio es una realidad. El metaverso y los entornos inmersivos es lo que estamos constatando actualmente en los que vamos a ingresar. Es decir, estos ciberespacios virtuales para, digamos, que además pueden ser usados para efectos de manipulación y abuso y que pueden ser adoptados claramente por los delincuentes para generar entornos personalizados que repliquen espacios familiares para la víctima, facilitar abusos en tiempo real con avatares hiperrealistas, normalizar conductas abusivas mediante gamificación. Hay, digamos, una incidencia clara, esto no es, digamos, como afán de ser pitonizo, yo no sé cómo le llaman ahí en México, a los que, digamos, tienen, digamos, un sentido de clarividencia, ¿no?, de lo que nos espera en el futuro, pero, digamos, es lo que claramente, o el camino donde estamos yendo. Todos nos vamos a ver inmersos en este ámbito del ciberespacio y del metaverso, y por lo tanto esto también va a ser utilizado para la comisión de más delitos. En esa misma lógica va a existir la aparición del groomer algorítmico. Ya habíamos señalado que el empleo de del lenguaje grande o los modelos de lenguaje grandes o large language models permiten el empleo de lo que se conoce, por ejemplo, de chatbots, ¿no? Autónomos capaces de analizar vulnerabilidades psicológicas en las víctimas, operando 24/7, como he señalado, y creando redes de miles de bots para atacar simultáneamente a múltiples víctimas, es decir, masificación del delito. Eso es, digamos, otro de los escenarios que nos espera. En esa misma línea es necesario emplear contramedidas emergentes. Hay que establecer una fortaleza en los sistemas de detección y también de la intervención de los delitos para, por ejemplo, emplear tecnologías como el blockchain, así garantizar la integridad y trazabilidad de las pruebas digitales. También sistemas de certificación para, por ejemplo, garantizar procedencia de contenidos para distinguir el material legítimo del material manipulado. Es decir, ahora mismo nosotros podemos verificar que hay una gran cantidad de imágenes generadas por inteligencia artificial donde uno puede estar acostado cenando junto con Messi, con Cristiano Ronaldo o con algún presidente por ahí de cualquier país, pero claramente esas imágenes son, digamos, deepfakes, ¿no? Es decir, son generadas, son trucadas. Y esta lógica precisamente va a conllevar a que, digamos, se establezca un nivel de validación tal, como pasa en las criptomonedas, por ejemplo, actualmente con los blockchains, para que a partir de mecanismos descentralizados de validación se pueda, digamos, establecer qué imágenes realmente son legítimas y cuáles no. Ese, digamos, es un reto hacia el futuro cercano. Y en esa misma lógica, entonces,
hay que emplear una regulación estratificada, un modelo tridimensional que considere simultáneamente el riesgo que involucra este sistema de inteligencia artificial, esta dualidad, por cierto, la gravedad de los delitos que vamos investigando, porque esto además debe ser similar en todos los países, y la naturaleza de tecnología que se puede emplear para perseguir estos delitos. De otro lado, sandboxes regulatorios, marcos regulatorios, digamos, para efectos de establecer pruebas obligatorias para el sistema de inteligencia artificial. Esto que involucra, es decir, una especie de validación. ¿Cómo es que se va validando el empleo de inteligencia artificial para efectos del empleo en el ámbito, por ejemplo, de persecución policial, con equipos multidisciplinarios que evalúen eficacia, auditen sesgos, evalúen impacto en derechos fundamentales y así evitar falsos positivos, minimizando los riesgos del empleo de la inteligencia artificial al mínimo? Por último, adoptar protocolos internacionales. Por ejemplo, actualmente se tiene el ISO IS 27037 para gestión de evidencia digital. Otro tenemos el ISO IS 27701 para protección de datos personales e investigaciones. Entonces, por ejemplo, son dos protocolos que en mi país, particularmente ahora mismo, no los estamos empleando. Si esto se une con las necesidades que establecen de cooperación internacional en el ámbito de la Convención de Budapest o de ciberdelincuencia, es algo que también se debería emplear. Digamos, ¿cuál es la ruta? Ahí tenemos, digamos, algunas cosas que podríamos hacer en los próximos años y esto ya con un afán de, digamos, colaborar con todos quienes estén interesados en la temática. En el corto plazo tenemos que eliminar reservas al Convenio de Budapest, por ejemplo, como lo ha hecho mi país en relación a la inteligencia o a la generación de imágenes realistas, por ejemplo, de pornografía infantil, aun cuando hace un par de meses en mi país ya se empleó o se modificó la regulación en este ámbito para incluir y sancionar la generación de imágenes con inteligencia artificial. De hecho, digamos, si bien hicimos la reserva en su momento, claramente nosotros también en este caso lo que estamos haciendo ya es ingresar al ámbito de la persecución. En segundo lugar, desarrollar protocolos para aplicación de AI Act, es decir, leyes vinculadas a la inteligencia artificial, y DSA también en el ámbito de la investigación penal, es decir, en el ámbito de persecución de estos delitos. En tercer lugar, invertir en tecnologías de detección compatibles con la privacidad. En cuarto lugar, formar a jueces, fiscales y policías en fundamento de inteligencia artificial y evidencia digital. Claramente es una necesidad. En el mediano plazo podríamos impulsar tratados internacionales sobre inteligencia artificial generativa, no solamente quedarnos en el ámbito de los principios que ya existen, por ejemplo, en el ámbito de la UNESCO, ¿no? En el ámbito de la OSDE, pero ya, digamos, es necesario un tratado internacional en ese ámbito para efectos de regular mejor su actuación y las programaciones que se hacen a partir de los algoritmos. En tercer lugar, desarrollar la inteligencia artificial explicable, explain artificial intelligence para herramientas policiales, es decir, para efectos de verificar la trazabilidad y transparencia en estos ámbitos, que además permite la garantía de derecho de defensa y el debido proceso. Después, implementar blockchains para cadena de custodia de pruebas, crear agencias especializadas de supervisión de inteligencia artificial y a largo plazo establecer marcos de gobernanza global para inteligencia artificial. Implementar seguridad y dignidad desde el diseño como estándar, ¿no? Digamos, es un tema que actualmente está en discusión porque ya, reitero, ya la protección de la indemnidad o la libertad sexual, digamos, es un concepto ya secundario cuando se habla ya de la dignidad, por ejemplo, de los menores que son mostrados en plataformas para efectos de normalizar la explotación sexual infantil a partir siquiera de la comercialización o el tráfico de imágenes de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, eso también es importante. Fomentar cultura de resiliencia y alfabetización digital crítica, es decir, todos, como vamos a vernos inmersos en este ciberespacio, metaverso, la lógica es que todos estén en las condiciones de operar ciertamente con márgenes de equidad y que esto le permita lograr un determinado desarrollo, reducir asimetrías tecnológicas entre el norte y sur global, que obviamente vamos a encontrar, digamos, con el ámbito de la cooperación internacional. Bueno, por ahí, digamos, vamos avanzando en lo que corresponde al empleo o al papel que va jugando la inteligencia artificial en el ámbito de la prevención y persecución del delito. Ahí es el código QR, ustedes van a poder encontrar a partir de ahí alguna que otra información que suelo compartir en torno a la inteligencia artificial y más ahora que voy a finalmente aterrizar mi trabajo fin de máster vinculado precisamente a esta temática. Si hubieran preguntas, cuestionarios, yo estoy abierto a poder seguir conversando, Jonathan. Muchas gracias por tu atención y quienes también van a visualizar el material.
Claro que sí. Muchas gracias, Rafael, por tu participación con nosotros en estas prácticas profesionales que nos apoyaste a desarrollar este material, este webinar. Y bueno, a manera de conclusión, pues yo podría comentar que pues justo la transferencia de los delitos, digámoslo así, convencionales hacia el mundo digital, hacia el entorno digital, pues implican una problemática mayor, porque de por sí ya era complicado resolver problemas y delitos convencionales, pues ahora con esta potencialización que genera el entorno digital, pues lo dificulta. Y bueno, tú en tu papel de juez, pues lo debes de saber mejor que nadie. En cuanto a, bueno, adicional a los problemas de jurisdicción de los diferentes países, y no solamente de los diferentes países, sino dentro de un mismo país, suele haber también problemas de jurisdicción dentro de las mismas regiones, entre los mismos estados, municipios, localidades. Entonces es otro problema que también ya hemos conversado aquí en Círculo Estratega, que hay que considerar en cuanto a la confrontación de los delitos. Y bueno, como tercer punto, también hablabas de la ampliación de los conocimientos, de la interprofesionalización que esto implica. Dentro del esfuerzo que hacemos aquí en Círculo Estratega por hacer estos webinars, pues es justamente parte de eso. Ustedes como área jurídica, como expertos en el derecho, pues se tienen que ver involucrados ahora en estos temas de ingeniería, de tecnología y viceversa. Nosotros desde el área tecnológica, pues tenemos que ahora pensar justamente en cuanto a derecho, en cuanto a compliance, en cuanto a normatividad. Entonces, es un ir y venir de conocimientos y también ese es el propósito de estas webinars. A manera de conclusión, pues nada más me gustaría conocer tu opinión en particular en cuanto pues a estos casos que hablábamos de abuso infantil a través del medio digital. Pues, ¿qué hay de la responsabilidad? Porque, bueno, al final, pues, en este mundo, pues, tiene que haber responsabilidades para tener entornos controlados y de beneficio para todos quienes lo habitamos. Hablando de responsabilidades, ¿cómo visualizas la responsabilidad, pues, de los padres de estos menores de edad? Porque, pues, son los mismos padres quienes suministran estas herramientas, estos juegos, estas redes sociales, y las empresas, pues, se cubren diciendo que es bajo responsabilidad de quien usa el producto. Hablando de redes sociales, por ejemplo, pues, en teoría están limitadas para mayores de edad. Entonces, desde ahí ya las empresas se deslindan de esa responsabilidad y recae justamente, pues si no es en los padres, pues entonces ¿en quién? Porque incluso dentro de las escuelas, por ejemplo, que antes era también otro entorno, pues de educación, y digo antes porque también los profesores ya han sido muy limitados en cuanto a su participación, entonces ya no pueden hacer ciertos comentarios, ya no pueden hacer ciertas llamadas de atención hacia los menores de edad, pues entonces toda esta responsabilidad cae en los padres, pero a los padres pues no se les responsabiliza como, pues con mayor penalización o con mayor severidad en ese entorno. ¿Tú qué opinas o qué nos puedes hablar de este tema de responsabilidad de los padres? Claro, bien, interesante tu pregunta, Jonathan, porque de hecho es una problemática que ya involucra, digamos, el nivel de preventivo para la comisión de estos delitos, ¿no? Y en el ámbito preventivo, claramente aquí actualmente, no sé cómo estará en nuestro país, pero actualmente se viene discutiendo, por ejemplo, la restricción del uso de aparatos tecnológicos para menores de edad, porque claramente, y no solamente, digamos, en el ámbito de las instituciones educativas, esto ya, por ejemplo, se está realizando en el país, pero el hecho es que el acceso a las tecnologías, es decir, las nuevas tecnologías de información y de comunicaciones, digamos, conlleva usualmente ya la puesta en riesgo de los propios menores. Entonces, la provisión de un celular a los niños de 5, 6, 7, hasta 12 años, vamos a poner así, cuando todavía la inconsciencia del menor respecto a los riesgos que existen en el entorno, digamos, son latentes, entonces en esa lógica claramente queda en la obligación del padre, en la obligación de los tutores, en todo caso, para hablar de manera general, de prever ese tipo de riesgos, porque claro, los menores serán inconscientes, pero
los padres son claramente conscientes de los riesgos que existen en el entorno. Y aún así, pese a eso, se proporcionan esos dispositivos. A esto, sin lugar a dudas, también se tiene que acompañar no solamente el contexto entonces del conocimiento de esos riesgos de muchos padres, que puede que también por la falta de alfabetización digital, que es una de las cosas que, por ejemplo, yo establezco como tarea inmediata que debemos que hacer en un mediano plazo, se tiene que dar esto en los 2 o 3 próximos años, una alfabetización digital para que todos los padres sean conscientes de ese riesgo, porque quizás algunos somos conscientes en este ámbito y podemos controlar en cierto modo la actividad de nuestros hijos, pero hay personas que de repente no tienen conciencia y solamente proporcionan los instrumentos tecnológicos. Entonces, con esa alfabetización digital, entonces también va a permitirse en este caso a los padres no solamente el control a partir de los dispositivos electrónicos, sino también el acceso a determinadas plataformas o redes sociales, porque claro, una de las lógicas, como tú señales, es que, por ejemplo, para acceso a la red social Facebook, por poner el ejemplo, requieren que supuestamente sean personas mayores de edad. Pero sabemos muy bien que hay menores de edad que han generado sus perfiles ingresando una fecha de dato falsa respecto a la fecha de nacimiento y ya tienen un perfil y por lo tanto ya tienen comunicaciones. Muchos menores están haciendo eso. Entonces, en esta lógica precisamente también hay un contexto de ética que tiene que ser regulada en el marco de las plataformas digitales, pero no está de más que en el ámbito igual de los padres, es decir, el nivel preventivo que ellos tengan que actuar en relación también a los riesgos que involucran esas tecnologías, estas redes, también se tenga que añadir un nivel de alfabetización, es decir, de involucrar y ponerle en conocimiento de estos riesgos. Entonces, vista así digamos, el panorama, lo que corresponde a este nivel es un nivel preventivo. Yo no sé si llegar a un tema de sanción, porque claramente si uno ve que a su hijo lo somete, digamos, para efectos del deepfake, generando imágenes falsas de su menor hijo, digamos, en el ámbito de pornografía, o si son fotografías reales, pueda penalizarse, porque yo creo que hay un término en el derecho penal que nosotros conocemos como la pena natural. Es decir, ellos en sí ya son castigados, ellos son sancionados cuando ven a sus hijos que son víctimas de estos delitos. Y sancionarlos más quizás no sea la lógica, pero sí conlleva una necesidad de que los estados puedan implementar la alfabetización digital para que en estos casos cumplan mejor ese rol protector frente a los riesgos que conllevan el ciberespacio y el empleo de estas tecnologías. A esto quiero sumar, sin lugar a dudas, que si tú bien dices, el tema de las letras chiquitas, ¿no? Las condiciones de servicio de las plataformas es un tema que actualmente se da y que a veces tratan de liberarlo, pero yo soy de la idea más bien que las plataformas a través de la regulación ética podrían conllevar en algún momento, y de hecho esto se está debatiendo en la actualidad, podría conllevar en algún momento, si no emplean, digamos, controles o filtros adecuados, también un contexto de responsabilidad. No sé si una responsabilidad vicarial hasta llegar a una responsabilidad penal, pero por lo menos un contexto de responsabilidad civil y eventualmente una responsabilidad administrativa, ¿no? Entonces, esta lógica también se está implementando en la actualidad y es lo que va a ocurrir quizás en el futuro cercano en nuestras legislaciones. De acuerdo. Pues muchas gracias, Rafael, por tu opinión, por tus conocimientos. Como vemos, todavía hay mucho trabajo que realizar en ese sentido y en todo lo que se relaciona con tecnología, con derechos informáticos, protección de datos, ciberdelincuencia. Entonces, pues bueno, seguimos trabajando desde nuestras respectivas trincheras. Nuevamente agradecerte que hayas contribuido con la construcción de este webinar. Y pues bueno, no me queda más que finalizar, agradecerte nuevamente tu participación y si gustas comentar algo para el cierre, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jonathan, también a ti por la recepción en Círculo Estratega. Vamos con este contexto de las prácticas para compartir y permitirnos a nosotros profundizar un poco más las investigaciones o también ingresar algo de lo que estamos investigando, por ejemplo, en el ámbito ya de la carrera que afortunadamente hemos terminado, en este caso del máster, y que va a conllevar ciertamente a sustentar en esta misma línea nuestro trabajo final, ¿no? Como tú dices muy bien, hay mucho todavía por delante, la senda es todavía es amplia y en muchos casos incluso hasta desconocidos. Yo estoy seguro que el Círculo Estratega y con
colectivo adelante, van a poder enfocar muchos de estos fenómenos y de estos desafíos y claramente si consideran a bien considerar mi participación en cualquier otra oportunidad y también poder coordinar para cualquier otra temática, estoy también a vuestra disposición. Es cuestión de coincidir entre todas nuestras actividades para poder siempre interactuar. Un abrazo grande a todos los que se puedan conectar a través de la plataforma, a los webinars y también estamos siempre en contacto. Claro que sí, muchas gracias por tu apoyo y bueno, seguimos adelante. Hasta luego. Que estén muy bien Hasta todos. pronto. Cuídense bastante. Hasta luego.